Jesús en la cruz, Lucas capítulo 23, versículo 26 al 49. Introducción. Hola, te voy a explicar algo. ¿Qué cosa? Los diferentes términos y nombres con sus respectivas señas para que puedas comprender. ¿Qué significa la introducción de la historia? ¿Qué es? La historia es larga y quizás la comprendas más o menos. Los conceptos de la historia te traemos al inicio como una forma de explicarte para que puedas comprender con mayor claridad. Con la introducción lo vas a comprobar. Te invito a verla a continuación. El nombre es Principales Sacerdotes, su seña es así. Habían varios grupos de sacerdotes y de cada uno de esos grupos se escogía uno que era un sacerdote principal. Cada uno de estos conformaba otro grupo llamado los principales sacerdotes. Ellos eran los que querían atrapar a Jesús. Un hombre llamado Simón de Cirene, y esta es su seña. En la región del norte de África hay una ciudad llamada Cirene. Allí fue donde este hombre, Simón de Cirene, nació y creció. Simón de Cirene vino desde ese lugar hasta Jerusalén para celebrar la Pascua, cuando se encontró con el grupo que llevaban para crucificar a Jesús. Los soldados romanos le obligaron a que cargaran la cruz de Jesús. La palabra es vinagre y esta es la seña. ¿Qué es? Era una preparación que se hacía en un recipiente con hierbas y aguas, además del propio vinagre. ¿Para qué se hacía? Se usaba para las personas que estaban siendo crucificadas. ¿Qué es la crucifixión? Era un castigo con el que juzgaban en la cultura romana. Algunas naciones tenían la misma cultura de crucificar, pero los romanos eran especialistas en esto. Eran muy crueles. La persona que era crucificada sufría muchísimo y permanecía en la cruz por varios días. La muerte no era rápida. Sin embargo, fue raro que Jesús sí muriera muy rápido. Les metían clavos en las muñecas, no en las manos, sino en las muñecas, porque en el Antiguo Testamento y en el concepto judío la mano incluía también las muñecas, y también le colocaron los clavos en los pies. Así era la crucifixión de los romanos. A 2 ladrones y también a Jesús los juzgaron y los castigaron a ser crucificados. A un monte llamado Gólgota iban 2 ladrones cargando sus cruces. Al igual que Jesús, quien estaba débil y mareado. Los 3 llegaron al monte. Los 2 ladrones fueron clavados en las cruces, mientras que los soldados romanos tomaron a Jesús y le quitaron sus vestiduras, las cuales estaban compuestas de 4 cosas: la ropa, el cinto, los zapatos y la túnica. Así que los soldados echaron suerte sobre las vestiduras para ver quién se las ganaba y se burlaban así de Jesús. En la parte de arriba de la cruz de Jesús había una tabla de madera. ¿Qué decía ahí? Decía que Jesús era el rey de los judíos en 3 idiomas. El primero de estos 3 idiomas se llamaba latín, el segundo griego y el tercero arameo o hebreo. El nombre es paraíso. ¿Qué es? Uno de los 2 ladrones que había sido crucificado con Jesús le dijo: Jesús, cuando estés en el paraíso, gobernando en tu reino, no te olvides de mí, por favor. Acuérdate de mí. Estando en la cruz, en medio de los ladrones, Jesús le dijo: de verdad te digo que hoy estarás conmigo en un lugar muy especial llamado paraíso.
El sumo sacerdote entraba para quemar el incienso a favor de todas las personas y para pedir perdón a Dios en el templo por el pecado del pueblo, donde había un velo que las personas no podían atravesar. El velo le impedía que las personas pudieran ver lo que él hacía ahí. Pero cuando Jesús murió, Dios rompió el velo del templo y lo abrió. A partir de entonces y ahora, las personas sí pueden entrar y tener esa relación directamente con Dios. Ya no necesita un representante. Un lugar llamado Gólgota, y esta es su seña. Como era la costumbre, allí fue donde los romanos llevaron a Jesús como castigo luego de arrestarlo. Los romanos llevaban en ese lugar para matar y crucificar a las personas. Allí en el Gólgota le clavaron las manos y lo crucificaron. También crucificaron a otros 2 hombres. Le mostramos la historia bíblica de cómo fue la crucifixión de Jesús a continuación. Historia bíblica. Jesús en la cruz, Lucas capítulo 23, versículo 26 al 49. Un guardia romano agarró a Jesús y lo cargó una cruz muy pesada. Jesús la cargó, pero le era muy difícil seguir caminando. El soldado romano le daba latigazos una y otra vez. Un hombre llamado Simón de la ciudad de Cirene estaba en Jerusalén, quien había venido de un campo. Simón de Cirene venía caminando. El soldado romano le ordenó que viniera y Simón de Cirene lo hizo así. Jesús le entregó la pesada cruz y Simón de Cirene empezó a caminar cargándolas. Allí estaban unas mujeres que iban entre la multitud y al ver a Jesús sentían muchísima lástima. Lloraban, gritaban y se lamentaban mucho. Jesús les dijo: ¿por qué se lamentan? ¿Por qué sienten dolor? Jesús se volteó y les dijo: ustedes, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí ahora. Lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque en el futuro ustedes llorarán porque habrá un grave problema. Las mujeres que no tengan hijos para cuidar, también las mujeres que no pueden tener bebés, estén felices y agradezcan a Dios por esta situación en que están. También en el futuro ustedes rogarán a Dios que las montañas se derrumben y le caigan encima y les mate por la situación tan difícil que van a estar pasando. ¿Por qué, si yo, que no soy culpable de nada, pero igualmente ellos me matarán, ellos harán peor con los que hacen lo malo? Había 2 ladrones que fueron condenados a morir crucificados también. Jesús y los 2 ladrones iban caminando hacia una colina llamada La Calavera, Gólgota, cargando sus cruces. Al llegar a la colina llamada La Calavera, también lo crucificaron, a Jesús junto con 2 ladrones, uno a su derecha y otro a la izquierda. Un guardia romano agarró las ropas de Jesús, las 4 ropas, y se las llevó a donde estaba un grupo de guardias romanos, y lanzaron suertes. Al ganador se le entregaba las ropas y se quedaba con ellas. Estando en la cruz, Jesús dijo: Padre, perdónalos a ellos porque no saben lo que hacen y están cegados. La gente miraba a Jesús
y los dirigentes de los judíos también lo miraban y se burlaban de él riéndose. Sobre la cruz de Jesús clavaron un letrero en el que estaba escrito: Rey de los judíos. Los dirigentes judíos le decían a Jesús burlándose: ¿Eres de verdad el Mesías? Antes hiciste muchos milagros y ayudaste a la gente. Vamos, demuestra que puedes bajarte de la cruz para que nosotros seamos testigos y creamos en ti. Demuéstranos. Los guardias romanos también se acercaban y le decían riéndose y burlándose: ¿Eres de verdad el Mesías? ¿Eres de verdad el Mesías, el Rey de los judíos? Entonces, sálvate a ti mismo. Un guardia tomó un recipiente con vinagre, colocó un hisopo sobre un palo de madera o bambú y lo alzó. Jesús, agonizando, lo probó y lo rechazó, mientras el guardia le insistía. Uno de los ladrones que estaba colgado en la cruz le dijo a Jesús, insultándole: ¿De verdad eres el Mesías? Entonces libérate, ayúdame a mí, ayúdanos a nosotros dos. El otro ladrón que estaba crucificado le respondió y le dijo: No tienes respeto por Dios. Jesús no tuvo ninguna culpa, ni había por qué acusársele. A nosotros sí nos juzgan por las barbaridades que hemos hecho, y ahora vamos a morir crucificados por eso. Luego le dijo a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo: De verdad te digo que hoy estarás conmigo en un lugar llamado paraíso. A la hora del mediodía el clima cambió y todo se oscureció, y estuvo así por 4 horas hasta las 3, y el velo del templo se rasgó a la mitad. Estando clavado en la cruz, Jesús miró al cielo y gritó con fuerza: Padre, te entrego mi vida. Y expiró. El jefe de los soldados romanos lo miró y alabó a Dios y dijo: Este hombre, su conducta era buena verdaderamente. La gente que estaba allí miró a Jesús con tristeza y se fueron golpeándose el pecho porque sentían culpa. Algunos amigos galileos de Jesús y también algunas mujeres galileas que habían venido a Jerusalén siguiendo a Jesús miraban lo ocurrido desde lejos.